Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo número 2, y tan pronto lo encuentre, por favor, póngase de pie. Vamos a leer a partir del versículo número 2 hasta el final. Y como en el desarrollo de la predicación no volveremos a algunos versículos, le pido a usted el favor que mientras lo lea esté bien atento a identificar lo que está pasando con Samuel y con Elí. Así que adelante, leamos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 13. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se conocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo Israel que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma,
y yo le edificaré casa fiel. Estará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una plata y un bocado de diciendo: ruego que me agregues a uno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos enseñe que en medio de la libertad que nos ha dado, nosotros aprendamos a honrar. Así que oremos. Padre, damos gracias, Señor, por la libertad a la cual tú nos has traído a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Damos gracias porque tú ofreciste esa preciosa sangre para que nos limpiara de todo pecado. Y el Hijo de Dios murió conforme a las Escrituras por causa de nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora nuestra esperanza está en ti, Señor. Tú nos has hecho libres del pecado, nos has hecho libres de la muerte, libres de la tiniebla. Hoy te pedimos que tú nos enseñes a honrarte en medio de esa libertad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, tome asiento. Muy bien, hemos venido hablando en las últimas 2 predicaciones que todo lo que produce la palabra de Dios es bueno en gran manera, y que cuando Dios creó al hombre, lo hizo bueno en gran manera. Luego hace 8 días vimos que a pesar de que el hombre se extravió, Dios dio como provisión la sangre de su Hijo, y a través de la fe en el Hijo de Dios, usted y yo podemos recibir el perdón de pecados. Eso fue lo que vimos hace 8 días, ¿verdad? Que usted y yo podemos recibir el perdón de pecados. Pero también vimos que después de haber recibido el perdón de pecados, nosotros hemos de llevar el mensaje a las personas, también dándoles la oportunidad de ser perdonados en nuestro corazón. Que nosotros manifestemos el perdón de lo que hemos recibido de gracia damos. Y después de nosotros haber sido lavados, después de que se nos ha quitado toda la escoria que teníamos y que nos separaba de Dios, de esa comunión con Dios, hoy vamos a aprender algo que es bien especial, y es que en medio de la libertad que Dios nos ha dado, nosotros aprendamos a honrar. Y quisiera comenzar con las palabras que comenzó aquel hombre a partir del versículo 27. Y hagamos memoria un momento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, a diferencia de nosotros, no fue un pueblo que fue concebido por unas personas, unos gobernantes que dijeron: venga, nosotros somos varios pueblos, formémonos como una sola nación. No, así no fue. Dios dio la promesa a Abraham de que a través de él formaría un pueblo. Pasados los años, a través de Abraham y de sus descendientes, se logra conformar unas tribus que son de acuerdo a sus hijos. Y estas tribus llegan a Egipto. En Egipto duran una cantidad de años. Y mientras transcurre este tiempo, todas estas tribus se conforman en el gran pueblo de Israel. Pero para cuando se han vuelto ya un pueblo, ya están esclavizados. Egipto los ha esclavizado. Y Faraón es el rey de Egipto. Así que Dios envía a un hombre llamado Moisés para que ellos salgan de Egipto, libres del brazo de Faraón. Viene Moisés, o viene mejor Dios, y a través de Moisés rompe el brazo, el yugo de Faraón, y Israel queda libre. Y Dios le dice a Moisés que él los llevará hasta el desierto para que en el desierto le sirvan a Dios. Ahora bien, esa historia que tiene que ver con nosotros. Nosotros somos descendientes de Adán. Y Adán fue aquel hombre que recibió el mandato de Dios para que estando en el huerto de Edén le pudiera servir. Pero a causa del pecado, Adán fue expulsado del huerto. De ahí en adelante toda la humanidad quedó bajo el yugo del faraón de este mundo, que es ¿quién? Satanás. Así que Dios no envió a Moisés, sino que Dios envió a Jesús. Y Jesús, muriendo en la cruz, rompió el yugo que Satanás tiene sobre el hombre
para llevarnos ahora al desierto y que todo aquel que cree en Jesús sea libre del yugo de Satanás para poderle servir a Dios. Ahí estamos usted y yo. Él, con su palabra, hizo que volviéramos a ser buenos en gran manera. Y a través de su palabra nos limpió de todo pecado. Así que, como dice el salmista, aunque nosotros estábamos avergonzados, Él es el que levanta nuestra cabeza para que podamos acercarnos a Él confiadamente. Ahí vamos, ¿me parece? Y ahora estamos acá en libertad. Y tenemos la libertad que Cristo nos ha dado y que nadie más nos puede dar. Bien, volvamos a la historia de Israel. Israel sale al desierto y ahora le están sirviendo. Dios, dentro de todo el pueblo de Israel, escoge a unos hombres para que ellos sean los que le sirven a Dios en el templo. Y ellos se van a vestir de una manera muy especial. Vaya conmigo, por favor. Vamos a volver a este capítulo de Samuel, así que no lo vaya a perder. Vamos a Éxodo, capítulo número 28. Y vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Dice así: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Así que Dios le está diciendo a Moisés: tráigame a su hermano. Recuerde, ¿en dónde están? En el desierto. Y Dios le dice a Moisés: tráigame a su hermano y a sus hijos, porque ahora serán ¿qué? Mis sacerdotes. ¿Sacerdotes de Moisés? No. ¿Sacerdotes del pueblo? No. ¿A quién le pertenecen? A Dios. ¿Estos sacerdotes le pertenecen a quién? A Dios. Estos sacerdotes tienen algo especial dentro de todo el pueblo. Ellos no tienen posesión. Ellos no tienen herencia. Las demás personas del pueblo tienen dónde vivir, es decir, ese terreno es suyo. Pero los sacerdotes, escuche bien, no tienen dónde vivir. Ellos tendrán unas casas que los mismos hermanos se las proveerán y unos lugares dentro de la tierra que se los proveerán. Pero ellos no tienen nada. ¿Por qué? Dios les da una bendición enorme. Dios les dice a ellos: yo seré su herencia. ¿Qué opina usted de eso? Maravilloso, ¿no? ¿A usted le gustaría ser un sacerdote de esos? ¿Sí? Es decir, escuche bien, estos sacerdotes no tienen derecho a nada en esta tierra. Al único que tienen derecho es a decir: Dios es mi herencia. ¿Usted quiere ser ese sacerdote? O sea, usted está diciendo: sí, amén, yo renuncio a todos mis derechos en esta tierra y que Dios sea mi herencia, que Él sea mi posesión. Bueno, entonces dice: ellos serán ¿qué? Mis sacerdotes. Pero aquí no para. O sea, ya bastante con que digan: ellos son míos. Eso es algo muy bonito, ¿no? Que uno diga: no, yo le pertenezco a Dios. Muy bonito, ¿no? Muy chévere. Pero ahora mire lo que dice el versículo 2. Y harás vestiduras sagradas. O sea, son unas vestiduras, ¿cómo diríamos de otra manera? Sagradas, especiales, dedicadas, exclusivas, ¿sí? Yo siempre utilizo ese ejemplo como cuando yo llegaba a la casa de mi abuelo y yo iba a coger, mi abuelo tenía una pipa, nunca fumó pipa, pero tenía una pipa, y yo le iba a coger y mi papá me decía: cuidadito, porque eso es sagrado para su abuelo. ¿Qué significaba? Nadie lo podía coger, porque era algo que sagrado, exclusivo, estaba apartado. ¿Para quién? Para mi abuelo. Aquí él está diciendo que estos sacerdotes tendrán unas vestiduras que son ¿qué? Sagradas. O sea, que son para todo el pueblo. No, solo para ellos. Y dice ahora, versículo 2, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. O sea que aparte de que son exclusivas, cuando la gente los vea vestidos así, ellos ¿qué mostrarán? Honra y ¿qué más? Hermosura. Ahora una pregunta. Dios los quería ver bien bonitos y bien presentados. ¿Sí? Claro que sí. Claro. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere ver a los sacerdotes bien presentados?
para que esa honra y hermosura sea dirigida ¿hacia quién? ¿Al sacerdote? Hacia Dios, porque esos sacerdotes ¿a quién le pertenecen? A Dios. Cuando usted tiene un carro y usted lo policha, usted realmente no quiere que el carro se vea bonito. Lo que en el fondo quiere usted es que cuando vean el carro, lo admiren a usted. Eso es lo que usted está buscando, porque el carro no se pone vanidoso. El carro no dice a punta de pitos, ay, gracias por haberme brillado. No, el carro no hace eso. Pero en cambio usted brilla el carro y ¿qué dice? Y qué bonito, ¿no? Y digamos que le tenga nombre, eso ya es unos extremos, ¿no? Buena, Pimpollo. Pues Pimpollo no le va a decir nada. Lo que usted está haciendo es de otra manera, yo sí soy, ¿no? Usted está sintiendo orgulloso de algo que le pertenece a usted. Bueno, Dios ha escogido en el desierto, donde van a honrarle a Él, después de haberlos hecho libres, está escogiendo unos sacerdotes para que ellos, cuando la gente los vea, vean en ellos la honra y el respeto ¿hacia quién? Hacia Dios. Y así quedó. Y esas ropas eran tan finas, que usted puede leer todo el capítulo completo en su casa, usted va a encontrar que tenía 12 de las piedras más hermosas que existen en este momento en el planeta. De las más codiciadas, acá en el pectoral. Para ellos. ¿Usted se imagina un sacerdote? No, yo no tengo nada. Y aquí con una plaquita con 12 piedras súper costosas, hermosas. Era porque él tenía que decir, yo las tengo, pero son para mostrar la gloria de Dios. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, ellos están en el desierto, el tiempo comienza a transcurrir, se vuelven un pueblo, una nación que conquista tierras, comienzan a levantar casas y aparece un hombre que se llama Elí. Y Elí viene de estos sacerdotes. ¿Cuál es la función entonces de Elí? Que con toda su forma de ser muestre la honra y el respeto que merece ¿quién? Dios. Pero según acabamos de leer, Elí tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines. Pero estos 2 hijos no honraban a Dios. Volvamos a 1 de Samuel, por favor. Dice el versículo 17. Primer libro de Samuel, segundo capítulo, versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban ¿qué? Las ofrendas de Jehová. Despreciaban las ofrendas de Dios. Así que estos 2 hombres, aunque eran sacerdotes, despreciaban la ofrenda de Dios. La ofrenda a Dios. Y Elí les da unas palabras muy sabias, pero Elí no actuó bien. A pesar de que habló sabiamente, no actuó bien. Mire lo que les dice en el versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, es decir, si Alejandro pelea con Pilar, pues puede venir otro hombre y ayudarles, ¿verdad? Pero, dice acá, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios resolvió cortarlos. ¿Por qué? Porque no lo honraban. Porque habían menospreciado. Porque habían quitado. Dice la Biblia en Hebreos que a usted y a mí nos ha limpiado del pecado la sangre de Cristo Jesús. Y que ahora, habiendo sido limpios, somos libres para entrar confiadamente en su presencia. ¿Era igual que estos sacerdotes? Claro que sí. Cuando ellos estuvieron en Egipto, no podían honrar a Dios. Pero Dios los hizo libres a través de Moisés y los llevó para que ahora libres pudieran servirle al Señor. Eso es lo que Cristo hizo en usted e hizo en mí. Pero estos hombres, en esa libertad que ya habían recibido, menospreciaron el sacrificio de Dios. Y puede ser que hoy en día algunos de nosotros, ojalá no sean nadie, estemos despreciando, después de haber sido lavados por la sangre de Cristo y estando listos para honrar a Dios,
pudiendo hacerlo libremente, ahora estemos menospreciando la honra a Dios. Y ahí lo tengamos en poco. Y entonces Elí no, la responsabilidad de Elí era que hubiera, si era necesario, retirar a sus hijos del servicio. Pero mire lo que dice, versículo número 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? ¿Qué está haciendo este hombre? Le está recordando lo que Dios había hecho con ellos. ¿En dónde? En Egipto. Y en donde los puso en el desierto, con un estatus ante el pueblo. Versículo 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dios dice: yo lo escogí por mi sacerdote para que administrara mis ofrendas. ¿Pero qué hizo? Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, y engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Dios está denunciando a través de este hombre que Elí había decidido honrar antes que a Dios. ¿A quién? A sus hijos. Se le había olvidado que la libertad que tenía era por causa de Dios y no de sus hijos. Pero Elí, aunque le habló sabiamente a sus hijos, no tuvo el carácter para poderles indicar. Fue un mal padre, además de ser un mal sacerdote. Porque en Hebreos dice que el padre al que ama lo reprende, lo disciplina, lo forma, le advierte, le llama la atención, le da azotes si es necesario. Para que conozca ¿qué? El buen camino. ¿El mal padre qué hace? Se desentiende, no, que tenga libertad en el desarrollo. No lo educa. Pero Dios es un Dios que ama, por lo tanto Dios también ¿qué hace? Educa. ¿No? ¿No? ¿Dios no lo hace? O si, no, Dios, tú eres amor, tú nos dejas hacer lo que se nos antoje, aunque nos perdamos. Tú llorarás si nos perdemos, pero tú no haces nada. ¿Será que Dios actúa así? Dios se actúa. Él forma, Él disciplina, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos seamos salvos. Y que habiendo sido libres del pecado, permanezcamos en libertad, sin extraviarnos. Así que dice ahora el versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y este versículo grábelo para toda su vida de fe. ¿Qué acabo de decir Dios? El que me honra, yo lo honro. Pero el que me desprecia, ahí dice yo lo tengo en poco. Y decir yo lo tengo en poco suena suave, ¿cierto? ¿Cierto que suena suave? Otras versiones que dirán: lo desprecio, lo desecho, lo maldigo. Ay, no, eso no está diciendo ahí, no cambie las palabras. No, mire, lea conmigo, por favor, versículo 31. He aquí, imagínese que usted es Elí y Dios, no un juez aquí en palo quemado, sino Dios, no el vecino del barrio, sino Dios le dice a usted lo siguiente. Versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Ya que le está diciendo de entrada que todos van a morir como jóvenes. Jóvenes. Versículo 32. Verás tu casa humillada. Imagínense que Dios le estuviera diciendo a usted eso. Verás tu casa humillada.
mientras colma de bienes al resto del pueblo, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33. El varón de los tuyos que yo no corte, es decir, al que Dios no mate, al que Dios no corte del altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Es decir, que los que no sirvan en el altar, ¿qué producirán en Elí? Dolor. Le dolerá hasta el alma. Y dice, y todos los ancianos de tu casa morirán en la edad viril. Es decir, que los más viejos serán jóvenes. Y el versículo 34 dice, y esta será por señal, esto que acontecerá a tus dos hijos. Ofni y Fines, ambos morirán en un día. ¿Cuánto dolor va a ver morir a sus dos hijos en el mismo día? Claro, usted lee y después de que él se entera de eso, él tiene un tropezón y muere desnucado. Vuelvo y le pregunto. La pregunta es si quiere. ¿Entiende la responsabilidad de esos sacerdotes? ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Mostrar la honra y el respeto que merecen ¿quién? Dios. Porque ¿a quién le pertenecen esos sacerdotes? A Dios. ¿Cómo así? Dios quita y pone reyes, pero además quita y pone sacerdotes, pero además quita y pone profetas. Claro que sí. Recuerde la parábola que dijo el Señor. Yo le di mi viña a unos obreros, pero ellos no dieron el fruto. No era que la viña no diera fruto, sino que cogieron el fruto para ellos. Por lo tanto, el Señor vino, les quitó la viña y se la entregó a otros obreros. Otro ejemplo, Saúl. Saúl era el rey que Dios escogió, pero como Saúl decidió pensar diferente a Dios, ¿qué hizo Dios? Le quitó el reinado y se lo entregó a David. No, pero el pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, su corazón se endureció. Y cuando vino Jesús, ¿qué hizo? Le entregó ahora la obra ¿a quién? A usted y a mí. A usted y a mí. Uy, o sea que ahora nosotros somos los privilegiados. Somos los obreros del Señor. ¿Sí? ¿O no? Sí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, acompáñenme a Romanos, por favor. Vamos a leer Romanos capítulo 11. Entonces, ¿qué hizo Dios? Observe esto, por favor. Ay, qué pena, de pronto alguien se enoje. Este es Israel. ¿Y qué hizo Dios? Vamos a leer que dice que los desgajó. Y ya. Pero a usted y a mí, que éramos la rama, quien dice, no, ya, ¿y ahora qué? Esto sí se puede salvar, usted lo pone y eso vuelve y brota. Y, no de acá, pero, y dijo que cogió a los gentiles y los metió, y ahora van a florecer los gentiles. Habiendo ya visto, vamos a leer Romanos capítulo 11, versículo 20 al 24. Dice así: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué está diciendo? Que Israel, por su incredulidad, ¿qué ocurrió? Fueron desgajados. Pero usted por su fe ahora ha sido ¿qué? Introducido en las promesas de Dios. Usted ahora está vinculado a las promesas de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Elí? A usted le quito el sacerdocio y ahora yo colocaré un nuevo sacerdote. No lo hemos leído. Pero puse otros ejemplos para que nos diéramos cuenta que Dios nos puede haber dado un servicio. Pero si nosotros no cumplimos bien ese servicio, Él nos quitará y colocará a otra persona que le sirva bien. Porque Él, cuando se llama un sacerdote, es para que muestre la honra y el respeto que merece ¿quién? Dios. Es decir, sí, yo les di libertad, pero esa libertad es para que me honren, para que me den gloria, para que me exalten, para que a través de ustedes me conozcan a mí. Y mire lo que dice el versículo número 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Él está diciendo,
si Dios no perdonó a Israel, a usted tampoco. No, Señor, pero yo estoy de pie ahorita por la fe. Claro, por la fe usted está de pie. Pero, si usted peca voluntariamente, deshonrando al Señor, ¿Él qué hará? Lo quita, lo depone. Y dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Debemos cuidar esta salvación tan grande? Hebreos capítulo número 2. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que nosotros ahora que hemos sido salvos, que hemos escuchado la voz de Jesús, del Hijo de Dios, ¿cómo debemos estar? Atentos, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos. Y dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, es decir, está hablando de lo que leímos hace un momento, que los de Israel, como no guardaron la palabra que recibieron, justa retribución. Pero ahora está diciendo el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan ¿qué? Tan grande? Sí, Él por su palabra nos perdonó y nos dio ese perdón glorioso que nadie más nos podía dar. Nos limpió de todo pecado, nos sacó a libertad y nos ha hecho ahora un pueblo bueno en gran manera. Pero ahora que somos buenos en gran manera, hemos de cuidar esa salvación tan grande. ¿Qué debemos hacer con esa salvación? Cuidarla. Ahora somos, ¿sí? ¿Será que todos somos sus sacerdotes? ¿Sí? ¿O no? ¿Alguno es levita acá? ¿O descendiente de Aarón? Bueno, ya vamos a mirar eso. Pero aquí lo que nos acabo de decir es que nosotros debemos ¿qué hacer con la salvación? Cuidarla. ¿Hemos de cuidar la salvación? Sí, hemos de cuidar. Vamos a terminar de leer Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo 35. Así que Dios nos acabó de enseñar que Dios honra al que ¿qué? Al que lo honra. Pero al que lo desprecia, Dios lo desprecia. Y Él nos ha dado ahora una salvación muy grande, la cual nos está enseñando que debemos cuidarla, atesorarla. ¿Y cómo la atesoramos? ¿Cómo la guardamos? Haciendo que todo lo que vean en nosotros refleje ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Que lo vean a Él. Que lo vean a Él. Y dice así el versículo 35. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote ¿cómo? Fiel. ¿Qué es fiel? Que no se desliga de la palabra que Él ha dado, sino que permanece como fiel. Y que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Tan bonito, ¿no? Y para ese momento en que fue dada esta palabra, ¿en quién comenzó a pensar el pueblo? En Samuel. Si usted lee el versículo número 26, se dará cuenta que dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de ¿quién? De Dios y delante de los hombres. Entonces ellos dijeron, Dios ha quitado a Elí y a su familia y ahora ha puesto ¿a quién? A Samuel. Así que Dios está mostrando su amor ¿o no está mostrando su amor? Claro que lo está mostrando, porque no quiere que se pierda el pueblo. Porque Dios muestra que si algo está mal hay que corregirlo. Porque si no se corrige lo que está mal, ¿qué ocurrirá con el pueblo? ¿Pero por qué se pierde?
porque perdieron el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso la Biblia dice que leyendo la palabra encontraremos la luz que alumbra ¿qué? Nuestro camino. Es decir, que yo voy caminando y, no, por aquí no es, porque aquí caigo en un hoyo. Entonces usted va por el lado que la palabra le indica. Acá hay una piedra, no voy a tropezar con ella. Para eso es la palabra. Para eso está la palabra de Dios, para que no tropecemos y nos perdamos. Así que Dios ahora está enseñando al pueblo a través de Elí que a él se le honra. Y también nos enseñó a través de Saúl. Y también nos enseñó a través de la parábola de los malos obreros. Que si nosotros no cuidamos lo que Dios nos ha dado, Él tampoco estará a favor nuestro. Porque ¿quién nos salvará si nosotros nos oponemos a Dios? ¿Quién lo va a salvar a usted? Si usted se opone a Dios, ¿quién lo va a librar? Nadie. Así que habiendo sido libres, debemos honrarlo. Pero para nosotros Samuel ya murió y Samuel ya no está. Ya Samuel, ya tal vez lo habrán extraído en petróleo. Ya él salió, ya no está. Pero ahora, ¿quién está? Hebreos, capítulo número 7. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, está hablando de Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable. O sea, ¿él se le va a quitar el sacerdocio? No, nunca. Entonces más de uno está de pronto pensando, nos salvamos, nosotros no somos los sacerdotes, Él es el sacerdote. Bueno, muy bien. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Demasiado bonito, ¿no? Dice que ahora tenemos un sacerdote, este sacerdote sí es fiel, y este sacerdote permanece ¿hasta cuándo? Para siempre. Es inmutable. ¿Y es conforme al corazón de Dios? Claro que sí. Pero Jesús nos dirá algo hoy. Ya habló Samuel, ya habló Pablo. Ahora vamos a ver qué nos dice Jesús. Vaya conmigo por favor a Juan, capítulo número 12. Y vamos a leer el versículo 23. Y en el versículo 23, para que usted entienda qué es lo que está sucediendo allí, vinieron unos griegos a buscar a Jesús. Entonces vinieron y le dijeron a uno de los discípulos del Señor Jesús, ¿dónde está Jesús? Lo necesitamos. Y entonces este discípulo se acerca a Jesús y dice, lo vinieron a buscar unos griegos. Y Jesús dice lo siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Supongamos que su mamá va a cumplir años y usted dice, va a cumplir, no sé, 90 años. Eso es una edad importante, ¿no? Ya seguramente mínimo ha visto bisnietos. Bueno, a menos que sean los hijos de Elí, no va a haber bisnietos. Pero digamos que no, que esta mujer tiene 90 años y es una familia que ha perdurado, ¿no? Y dice, ha llegado el momento de glorificarla. ¿Usted qué haría? Pues una reunión que la exalte, ¿no? Que la honre, que ella diga, uy, no, ya basta, no más, ¿no? Fiesta, comida, música, regalos, vestido, algo que ponga la reunión pomposa, ¿no? Porque se quiere exaltar ¿a quién? A ella, su nombre. Se quiere hacer memoria de todo lo que ha hecho. Entonces dice Jesús, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Glorificado. Entonces uno se imagina, no, imagínese, el Hijo de Dios, ¿cómo va a ser glorificado? Pues bueno, Él nos cuenta, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Entonces Jesús, como siempre, comienza a hablar con cositas que lo dejan a uno pensando, ¿no? Para que el grano de trigo dé fruto, ¿qué tiene que hacer?
morir. Jesús, para poder dar fruto, ¿qué necesita hacer? Morir. Así que ahora Jesús está hablando ¿de qué? ¿De ir a dónde? A la cruz. Él va a ir a la cruz. En ese orden de ideas, ¿usted se une a ser glorificado? Imagínense que usted salga ahorita, ha llegado la hora de ser glorificado. Ah, sí, va a ir a la cruz. ¿Chévere? Pero dice que es necesario que el grano caiga y muera para que ¿qué? Para que dé fruto. Pensando en Elí, ese sacerdote que no reprendió a sus hijos, sino que amó más a sus hijos que a Dios, ¿él murió? No. ¿Él qué buscó? Su propia vida. Pero si él hubiese muerto, él hubiese dado ¿qué? Fruto. Pero como él decidió no morir, sino guardar su vida, realmente ¿qué pasó? Perdió su vida. Jesús murió para poder dar fruto. Dios se ha puesto un sacerdote que esté dispuesto a hacer su voluntad para que pueda dar fruto. Versículo número 24. Pero si muere, lleva mucho fruto. 25. El que ama su vida, la perderá. ¿Usted ama su vida? ¿Sí? Bueno, le tengo una noticia, la va a perder. Ahí lo acabó de decir Jesús. ¿Usted ama su vida? No, ya no contestan tan. ¿Usted ama su vida? Bueno, la va a perder. Entienda eso. Y dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guarda. O sea que ¿qué conviene? ¿Amar su vida o aborrecerla? Ay, pero ¿por qué habla eso tan feo? Bueno, corramos las hojas. ¿Recuerda el principio de la predicación? ¿Qué le pasó a los sacerdotes? ¿Tenían derecho a algo en esta tierra? No. ¿Quién era su herencia? Dios. Eso es lo que ahora está diciendo Jesús. No amen nada en esta tierra. Ámenme a mí. Y entonces ganarán ¿qué? Vida. Pero no solamente vida, sino vida ¿qué? Eterna, abundante, para siempre. Hagan mi voluntad. Y entonces, como dice en la primera carta de Juan, el mundo y sus deseos pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Quiere ser el sacerdote de Dios? ¿O quiere tener herencia acá? Eso es algo para tomar una decisión para siempre. Ya él hizo lo que le correspondía. ¿Qué hizo? Lo libró del yugo del faraón. Rompió el yugo. Y ahora que rompió el yugo, lo ha llevado a usted a este desierto. A que usted en este desierto se ponga las vestiduras. Que haga que la gente cuando lo vea a usted den honra y respeto ¿a quién? A Dios. A través de usted. Porque Él ya no está. Pero ¿qué dijo? Ustedes son la luz del mundo. Ustedes, o sea, usted y yo ahora somos la luz del mundo. Y terminará diciendo ahora en el versículo 26. Si alguno me sirve, ¿qué hacían los sacerdotes? Servir a Dios. Si alguno me sirve, ¿qué hace? Sígame. ¿Cómo así que lo sigamos? ¿Dónde está para seguirlo? Bueno, pues el que está diciendo, vayan ¿a dónde? A la cruz. Para que ustedes muriendo den ¿qué? Fruto. No busquen su honra. Ustedes fueron libertados del yugo de Satanás para que muestren a los que están en tinieblas quién soy yo. Para eso usted fue libertado. Si Él nos perdonó, Él levantó nuestra cabeza, pero lo hizo para que nosotros ahora mostremos su gloria. Su gloria. Él no nos libertó para que andemos en libertinaje, sino que Él nos levantó para que diéramos gloria a su nombre. Así que mi amado, si Dios le reprende, si Dios le disciplina porque usted está haciendo mal las cosas, pues recíbalo con amor. Recíbalo con amor. Y no tema vivir en esa reprensión porque está diciendo que lo ama. Pero Dios al que no ama, no lo reprende. Y utilizará la palabra que está en Hebreos. Si usted no es hijo de Dios,
entonces usted es un bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Un bastardo es aquel que no tiene un padre que lo reconozca. Es un hijo que nació en adulterio. No hay quien lo reconozca. Ahí es el hijo de nadie. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Pero nos queda una pregunta por resolver. ¿Somos esos sacerdotes? Dice, vamos a terminar el 26 y ya vamos a responder eso. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ay, mire esto tan bonito. Está diciendo Jesús, y donde yo estuviere, ¿qué? Allí también estará ¿quién? Mi servidor. Resulta que Jesús dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y a dónde se dirigió? A la cruz. Pues bien, Filipenses nos mostrará que por cuanto se hizo obediente hasta la cruz, Dios lo exaltó, lo honró hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todo nombre. O sea, que Dios sigue cumpliendo la palabra en donde dice que el que lo honra, Dios lo honra. Ahora no solamente está diciendo eso, sino está diciendo que si usted sigue a Jesús, donde Él esté, usted también estará. ¿Dónde está Jesús en este momento? No en el reino de los cielos. Y donde Él está, allá usted también estará, si le sirve con amor. ¿Y qué ocurrirá? Mire lo que termina diciendo, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No, esto es demasiado, ¿no le parece? Imagine esta noticia, Dios lo va a honrar. ¿A usted no le parece eso? A mí no me cabe en la cabeza. No, Dios, no estoy diciendo que hay una mejor idea, no, sino que es un amor que no entiendo. Es tan grande ese amor. Él podría habernos desechado. Él podría haber dicho, ¿dónde está? Ya no está, ya creció. Ah, sí, esto no me sirve. Así podría haber hecho con usted. Pero no. Él lo tomó, lo limpió, le quitó la mugre y ahora lo ha traído para que usted sirva con todos. Aunque somos diferentes, somos uno solo. Y ahora entre todos, cuando la gente nos vea, vea la gloria de Dios, le den ganas de respetar a Dios, conozca las virtudes de Dios. ¿De verdad para eso nos llamó? Sí. Terminemos leyendo Primera de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Leamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Somos sacerdotes? Y no solamente sacerdotes, escuchen. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió a Israel enviando unas plagas contra Faraón. Y a lo último derramó la sangre de una cantidad de animales. Pero Dios lo adquirió a usted y a mí con la sangre de su Hijo. Ese fue el precio. Y si usted está marcado con su sangre, es decir, limpio de pecados, usted ahora le pertenece a Él. Usted es de Él. Usted es su sacerdote. Así que usted ahora debe ponerse las vestiduras de Cristo, que son las buenas obras, nos dirá Apocalipsis. Las buenas obras que Él nos ha enseñado. Que cuando la gente lo mire a usted, que cuando la gente lo mire a usted, que cuando la gente lo mire a usted, vean a Cristo. Que lo vean a Él, que vean el carácter de Él. Que lo vean a Él. Y dice el versículo 10, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es demasiado amor de Dios hacia nosotros, ¿no le parece? ¿Cuánto amor? Pero ahora nos está diciendo que habiéndonos hecho libres, guardemos esa salvación tan grande y la guardemos dándole honor, honra y respeto al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Padre.
Pongámonos de pie. Padre Celestial, damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú has proveído todo, Señor, para que podamos estar delante tuyo. Proveíste la sangre de tu Hijo para que a través de esa preciosa sangre fuésemos limpios. Y ahora, habiendo levantado nuestra cabeza, nosotros nos podamos acercar a ti. Padre Santo, gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por habernos sacado del yugo de Satanás, por habernos sacado de las tinieblas a tu luz admirable, para que ahora anunciemos las virtudes de aquel que nos ha librado, de aquel que nos ha salvado. Nosotros somos tu pueblo, Señor, y hoy te pido en el nombre de Jesús, úsanos por favor, Padre bueno, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Pero primero, Señor, perdónanos, Dios, porque tal vez algunos de los que estamos aquí presentes hemos deshonrado tu nombre y no hemos mostrado tu carácter, no hemos mostrado tu palabra, no hemos mostrado tu obrar, tu gracia, tu misericordia, tu salvación a través de nuestras vidas, sino que nos hemos amado más a nosotros mismos. Tal vez hemos amado más a nuestro cónyuge, a nuestro trabajo, a nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no haber actuado conforme a tu palabra. Y a los que han permanecido fieles, Dios, yo te pido que tú los ayudes para que no se deslicen, para que no confíen tampoco en su fortaleza, sino que miren y se aferren fuertemente a ti. Que tú seas nuestro asidero, Padre. Que tú seas de donde nos cogemos, de donde nos fortalecemos, que tú seas nuestra fuente, Señor. Perdónanos, Señor. Lávanos hoy con tu palabra, límpianos, por favor. Que nosotros volvamos la mirada a ti y que no descuidemos esta salvación tan grande, sino que la cuidemos, Padre. Ayúdanos, obra, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.